¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay, por supuesto, un momento muy especial en la realidad del mundo y también de la Argentina, porque hay veces hay que tratar de comprender cuál es el principio y cuál es la consecuencia, ¿no? Porque si no el análisis político se hace complejo. En el mundo hay un recrudecimiento de algunos sectores de derecha que han ocupado posiciones importantes de poder. El claro ejemplo creo que es el propio Estados Unidos, que con una campaña diferente, con un lenguaje bien diferente, Donald Trump se eligió en un líder, ¿no? O el de Brasil, donde Jair Bolsonaro crea un partido propiamente bien identificado con los ideales de la derecha. Y digo de derecha para dar una calificación, no quedar encasillado en derecha e izquierda, porque el análisis histórico es mucho más amplio. Pero a veces hay que tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Si los partidos contienen a los dirigentes, o los dirigentes contienen a los partidos, o las ideas se apropian de un determinado partido, una determinada posición política, y a partir de ahí hacen su catarsis en el escenario de los acontecimientos políticos. Bolsonaro, con miles de muertos, ha aumentado su popularidad en Brasil, ¿no? Y Trump es el presidente del país más numeroso del mundo. En España salieron los manifestantes antibarbijos. En algunos países de la Comunidad Europea los movimientos de ultraderecha están ganando espacio, al mismo tiempo que la lucha político-ideológica es como que vuelve a querer plantearse en el mundo, ¿no? Y en esto hay también una cuestión clave que nosotros lo hemos mencionado una vez, más de una vez, que es la comprensión de la realidad o el alejamiento de la misma. Los psicólogos, e incluso el maestro de ellos, Sigmund Freud, trataba de explicar la neurosis y la psicosis, ¿no? Ambos como elementos de alejamiento de la realidad, algunos anulando la parte de realidad que no les convenía. Freud hacía hasta distingos entre el yo y el ello es la parte interior, digamos, que no alcanza a expresarse porque está suprimida por el yo, que es la presentación en público de cada ser humano, por decirlo de una forma más simple, porque estas son disquisiciones mucho más amplias de la ciencia que es la psicología, ¿no? Pero ambos son elementos que sustraen de la realidad. Uno quita la parte de la realidad que no le gusta y solamente deja la otra, la que el yo permite, y la otra es al revés, suprime directamente una parte de la realidad y hace surgir lo que está adentro, ¿no? Creo que esto se vio mucho en las marchas de este fin de semana, convocados un 17 de agosto, aniversario del paso a la inmortalidad del héroe máximo de Argentina, el general José de San Martín, ¿no? El libertador de América, el hombre que empezó su campaña libertadora en San Lorenzo y que iba a libertar a Chile y Perú, el que tenía ideales que llevaban a la constitución de una sociedad mejor. Podrá tener muchos defectos que algunos revisionistas históricos por ahí lo marcan, pero también la filosofía enseña que hay que buscar lo esencial, y lo esencial es lo que define que algo es lo que es y no otra cosa, ¿no? Y San Martín fue un libertador, eso fue lo esencial, lo demás son detalles secundarios de su personalidad, pero fundamentalmente tuvo un rol político y tuvo un rol en toda la etapa que significó la liberación de América del Sur, y también tuvieron un rol los opositores a San Martín, que le ordenaba en su momento el gobierno de Rivadavia que volviera con sus tropas para sofocar a los caudillos, o sea, una misión muy menor, muy diferente a la que estaba el padre de la patria, ¿no? Por eso estoy marcando quizás este hecho, porque los que convocaron como
emulando unas Popeyas sanmartinianas, justamente no tienen esas mismas ideas, no tienen la misma idea acerca del Estado, no tienen la misma idea acerca de la liberación de los pueblos, no tienen la misma idea en un montón de concepciones sanmartinianas. Pero la cuestión era aprovechar el momento y ponerle un título que también es algo muy propio que los sectores políticos hacen, ocultan la verdad. Cuando se defiende un gran negocio con super préstamos del Banco Nación y demás, se dice que se defiende la propiedad privada. Pero se defiende la propiedad privada de los dueños de la empresa, no la de los acreedores, por ejemplo, ni la del Estado. Cuando se habla de libertad, no se especifica de qué. Cuando se habla de la justicia, tampoco se especifica demasiado, pero sí hay una concepción que indudablemente llevó a hacer muy fuerte las diferencias, las grietas entre un sector y otro, porque hay como algo dormido en la sociedad, como si fuera un ello colectivo, como lo diría Freud, o también como Erich Fromm, en su libro El miedo a la libertad, donde explica muy bien cómo nacen algunas ideas, incluso cómo creció el fascismo y el nazismo en Alemania y en Italia, ¿no? Y cómo esto se va incorporando también dentro del subconsciente colectivo, porque hay elementos de estos que se van mostrando. Entonces uno se pregunta, ¿qué rol juegan los partidos políticos en la Argentina? ¿Qué disolución tuvieron un cúmulo de ideas fundamentalmente a partir del 2000, 2001, donde se hizo crisis la estructura política argentina y sobre todo las identidades políticas, que llevaron a formar grupos o ideas que no siempre mantuvieron lo que eran principios fundacionales de sus partidos? Lo vimos en el caso del PJ con Menem, que cambió los paradigmas partidarios e introdujo la cuestión del nuevo orden mundial en ese tiempo y una política de alineación con los Estados Unidos que iba a terminar, entre otras cosas, con una bomba en la AMIA, por decir una de las consecuencias, ¿no? Y por supuesto la crisis que vive el radicalismo. ¿Qué es el radicalismo? Es un partido más que está subyugado por Cambiemos. ¿Es el motor de Cambiemos o es el elemento sobre el cual apoya, pisa para proyectarse Cambiemos? ¿Y qué es Cambiemos en sí mismo? Cambiemos, para decir una definición, ¿no? ¿Es un partido político nuevo o justamente es la expresión de una serie de sectores que en su momento no se expresaba y que hoy ganaron la calle aprovechando esta circunstancia particular de que no puede haber una contrapartida, porque el sector oficialista no puede hacer otra manifestación más numerosa o más bullanguera o menos bullanguera, porque estaría violando sus propios principios de cuarentena, ¿no? Entonces, un momento propicio para generar este tipo de marchas y para poner en el espejo de la sociedad todas estas ideas que realmente a veces sacuden el pensamiento, porque escuchamos gente, algunas que negaban, no sé, la existencia de la Organización Mundial de la Salud, otros que explicaban teorías según el cual el virus no existe, otros que decían que esto es una cuestión de Bill Gates, otros que explicaba que era un nuevo orden internacional, no se sabe al mando de quién. O sea, había como una especie de aquelarre colectivo, ¿no? Como si todas las brujas vinieran juntas y de alguna manera salieran los fantasmas del anticomunismo, el macartismo, las ideas retrógradas, toda esta regresión que ha tenido la sociedad argentina que se dio en los últimos años, fundamentalmente. Porque al haber ganado Macri la elección, era justamente la representación de unas ideas que después se iban a llevar a la práctica y que reivindican una serie de procesos históricos en el cual el resto de la sociedad antes no compartía. Se volvieron a discutir temas como incluso cuántos desaparecidos hay, etcétera, etcétera. Todo esto significó una regresión del pensamiento. ¿Se acuerdan cuando se dijo nunca más? Bueno, después parece que se replanteaba esto hasta que las dictaduras militares eran buenas, ¿no? Y ahora incluso se habla de dictadura, pero se habla sin conocer.
en los años que uno lleva, uno puede decir, yo sé lo que es una dictadura, porque la vivimos y la padecimos y sufrimos las consecuencias, no solo económicas, sino mentales y fisiológicas, que significó todo esto, y para una parte de la población argentina. Por esto es un proceso que evidentemente merece un análisis, porque no es casual que haya una manifestación colectiva, que es una señal política, claramente, y que tenía una orientación política. Estaba Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, de alguna manera alentando esta movilización, y algunas otras imágenes casi patéticas, ¿no? Como en medio de un corralito, algunas figuras como Brandón y otros más, aislados de la multitud, como diciendo, protesten ustedes que nosotros estamos dentro de este corralito y no nos vamos a contagiar. Pero esa es otra anécdota. Lo cierto es que este grupo, ¿es que Cambiemos se apropió de este grupo o es que este grupo se quiere apropiar de Cambiemos? ¿Es que el radicalismo va a tener un rol protagónico o es que el radicalismo va a ser absorbido por estos grupos, que son la representación de un movimiento político que surge de lo profundo de la sociedad, que estuvo dormida durante mucho tiempo y que reivindica valores propios de la derecha como es el desprecio al débil y la admiración del fuerte, ¿no? Que son cosas a veces comunes hasta en el cómic, ¿no? Por algo los norteamericanos tenían la figura de Superman, que era el fuerte, y el que podía con todos, e incluso con los malos, por supuesto, ¿no? Pero la imagen de la admiración del fuerte y el desprecio por los débiles forma parte de un andamiaje ideológico que no ve con malos ojos cuando el Estado o algún organismo público le da cientos de millones de dólares en créditos a los grandes empresarios, pero se enoja demasiado cuando le dan un subsidio a un pobre o a un indigente, porque eso lo enoja más que lo otro, porque en realidad desprecia al débil. Hay un componente ideológico detrás de esto. Este componente ideológico hoy afloró en la sociedad y se mostró en plenitud, en las consignas, en los dichos, en la forma de expresarse, incluso en el odio, que fue un denominador común. Faltó ver imágenes de gente, digamos, como Gandhi, así, hablando de la paz. Eran todos como diciendo, te vamos a matar, te vamos a reventar. Expresiones que tienen que ver con una época y expresiones también que a veces se tienen que superar en la Argentina, porque hubo épocas de odio donde por un lado se cantaban consignas que reivindicaban la muerte. ¿Por qué no mencionarlo? Estaba la consigna de estos son los que mataron a Aramburu, por ejemplo, y del otro lado estaba la consigna de hay que aniquilar al enemigo, o sea, enfrentamientos muy duros, que ya pasaron. La sociedad debe evolucionar, no involucionar, y creo que ese es el desafío del presente, volver a generar opciones mentales que signifiquen la evolución de la sociedad y no la regresión.